Bueno, muy buenas tardes, buenos días, dependiendo de dónde nos acompañan hoy. Empezamos ahora, son las 5 horas de Madrid. Veo que tenemos más de 100 participantes ya con nosotros. Damos la bienvenida a todos desde España. Mi nombre es Sandra Carbao y soy responsable del área de inteligencia de mercado y competitividad de la Organización Mundial de Turismo, y en colaboración con la UNWTO Academy, que es nuestro centro de educación en Andorra. Es un placer poder hoy compartir información con vosotros. Queremos que sea una sesión lo más interactiva posible y por eso al final, como vais viendo, tendremos momentos para vuestros comentarios. Me acompaña en la sesión también el doctor Rafael Fuentes García, que realmente es quien os va a acompañar hoy y en los próximos 2 días hablando de cómo podemos realmente tener más información, mejor información para gestionar el turismo y en especial en estos momentos tan complicados. Me gustaría empezar, antes de entrar en la parte técnica del tema de inteligencia de mercado, de destinos inteligentes y de información, compartir con vosotros lo que es la última evaluación de la Organización Mundial de Turismo en cuanto al impacto del COVID-19. Antes de eso, hacer un paréntesis, porque la situación está evolucionando, como todos sabemos, de forma bastante volátil y con mucha incertidumbre, lo que nos lleva a revisar estas previsiones con mucha frecuencia. Los datos que vais a ver han sido las últimas estimaciones que hicimos al 24 de marzo, y que naturalmente en este momento estamos en momento de revisar en vista de lo que se ha desarrollado en estas últimas semanas, y también en vista de un tema importante que luego hablaremos de datos en particular, que es que la mayoría de los países a finales de abril ya nos podrán decir cómo ha ido su mes de marzo. Entonces esa información que ahora nos viene mucho de Big Data y de datos de transporte aéreo solo, la veremos consolidada en las estadísticas oficiales de los países. Entonces, yo empezaré, como comentado, compartiendo lo que estamos viendo desde nuestro lado hace en los últimos evaluaciones. En este momento, y solo para que tengáis una idea, al 24 de marzo, en menos de 8 semanas, 83% de los destinos en el mundo habían implementado algún tipo de restricción a los viajes. ¿Esto qué significa? Lo que sabemos, que el mundo está totalmente cerrado en este momento en la mayoría de los destinos a cualquier actividad turística. Esto ha sido mucho más fuerte, por ejemplo, en Medio Oriente, como podéis ver, en Asia Pacífico también, porque el impacto evidentemente empezó ahí más temprano. 87% en Europa, que en este momento a 2 semanas vistas será mucho más significativo, y 71% en las Américas. Y ninguno de estos países en ese momento había tenido alguna actividad de retirar alguna de esas restricciones a los viajes. Como podéis ver en el mapa, esto significa que tenemos un mundo que está realmente de fronteras cerradas en este momento. ¿Qué significa esto para nuestro sector? Pues realmente algo que nunca hemos visto antes, de la misma forma que se está viendo en muchas otras áreas. El Fondo Monetario Internacional ayer hacía su revisión de las previsiones a nivel mundial para un crecimiento negativo de 3%, que igual no se ha visto, decían ellos, desde la Gran Depresión. A nivel de lo que es el turismo, todos los shocks anteriores han tenido un impacto que, comparado con lo que estamos viendo, es muy poco significativo. Realmente, si miramos el 11 de septiembre, por ejemplo, el impacto en Américas fue bastante grande, pero no tanto en el mundo, que ha tenido un crecimiento casi nulo, pero igual un 0,1. Igual en SARS hemos visto un impacto muy significativo en Asia, pero ha sido un impacto que no llegó de esta forma a nivel global, y realmente, si miramos a los últimos años, el gran impacto que ha sufrido el sector hasta este momento ha sido la crisis económica de 2008-2009. Y aún así, en ese momento, las llegadas de turistas internacionales no han bajado más que un 4%. Nuestras estimaciones, como he dicho, a una visión del 24 de marzo, con base en un escenario más
pesimista y otro más optimista nos daban una indicación de una bajada entre el 20 y el 30%. Este escenario más pesimista tendría que ver con un alargar de la crisis, como hemos visto, por ejemplo, durante la crisis económica, en que el impacto se ha arrastrado durante bastantes meses. ¿Esto qué significa? Significa que terminaríamos el año 2020 volviendo a los niveles de turistas internacionales que hemos tenido en el 2012-2014. O sea, volveríamos 5 a 7 años en nivel de volumen de turistas. Evidentemente que esto tiene una implicación masiva a nivel de lo que es la demanda y de lo que podremos ver una vez pasada la crisis también a nivel de oferta, ¿no? O sea, cómo va esto a impactar a la oferta que existe. Mucha de ella, desgraciadamente, se verá afectada por la situación, pero vamos a tener una situación donde, pues, aún en recuperación en final de año o que nadie sabe exactamente cuándo o el inicio del siguiente, vamos a tener una gran diferencia entre lo que pueda ser la demanda y la oferta. Esto se traduce a nivel de lo que es los ingresos generados por el turismo internacional, que son una parte clave de la balanza de pagos de muchos países, en una pérdida que nosotros estimamos entre 300 y 400 mil millones de dólares. ¿Esto qué significa? Significa que terminaríamos en el año con una pérdida de 1/3 de todo el valor que el turismo genera a nivel de la balanza de pagos. Es imposible en este momento y todo va a depender de muchos factores externos y factores externos básicamente de la evolución de la pandemia, de las medidas tomadas de apoyo por parte de los gobiernos y de las medidas también de abertura que se vayan generando. El gran reto será evidentemente cómo vuelve la gente a moverse, o sea, el tema de la movilidad tanto dentro de un país como internacional va a ser clave aquí, el tema de asegurarnos que esa movilidad está dentro de las necesidades y de los protocolos sanitarios y realmente muchos miramos a las crisis anteriores para poder tener alguna indicación, aunque esta sea realmente sin paralelo. Pero vemos, por ejemplo, que cuando la crisis del SARS en Asia hemos tenido una bajada muy, muy fuerte, -40, que ahora será un -80, -90 en muchos destinos, y una recuperación paulativa. Eso significa que tenemos lo que llamamos muchas veces una recuperación en V, pero en la crisis económica, aunque la bajada haya sido menos significativa, sí que se ha extendido más en el tiempo. Entonces, posiblemente lo que vamos a ver en esta es una combinación de estas dos situaciones, o sea, una bajada muy fuerte, pero también una recuperación muy lenta. Evidentemente que todos en este momento, mirando hacia adelante, nos hacemos esta pregunta y lo ideal será trabajar con diferentes escenarios porque la incertidumbre, como he dicho al inicio, es muy significativa. ¿Qué podemos esperar? Evidentemente el gran impacto a nivel de todo el sector es el tema del empleo. Para nosotros, desde el punto de vista de la OMT como Agencia de Naciones Unidas, nos preocupa el impacto que tiene esta caída en la vida de las comunidades, del bienestar que el sector genera. En el pasado hemos visto que el turismo, después de la crisis económica, ha sido uno de los sectores donde más empleo se ha creado y sabemos que tiene esa capacidad. El gran reto ahora será apoyar el sector de forma que realmente esa capacidad de generar empleo se pueda reestablecer porque realmente es uno de los sectores de mano de obra más intensivo en la economía. Entonces, desde la OMT para nosotros el punto del apoyo de los gobiernos es muy importante. ¿Qué estamos haciendo? Y solo para daros una idea de los recursos que tenemos disponibles, seguimos haciendo un monitoreo. En la primera semana de mayo haremos la primera evaluación de los primeros 3 meses, como he dicho, con los datos ya de los países. El secretario general también ha creado un comité de crisis global, donde además de la Organización Mundial de Turismo está la Organización Mundial de la Salud, la Organización de la Aviación Civil y del Transporte Marítimo y desde la parte del sector privado, la asociación que representa las aerolíneas
los aeropuertos, los cruceros y también el World Travel and Tourism Council. Creemos que es evidente a cada nivel, desde el destino al país, tiene que haber una estructura de coordinación y esta es la estructura de coordinación que nosotros hemos puesto en marcha desde el punto de vista global. También hace una semana, desde la OMT, con todos estos partners, con todos estos actores del comité, se ha lanzado una serie de recomendaciones, que son 23 recomendaciones, donde apelamos a los gobiernos a apoyar al sector y damos unas pautas como una checklist de actividades o acciones que sería importante que cada gobierno pueda poner en marcha para apoyar el sector en 3 fases, ¿no? La mitigación, la que estamos en este momento y que pues, se espera que siga durante algún tiempo, la fase de recuperación, cuando ya haya condiciones para entrar en esa fase, y la fase de prepararnos para el futuro, ¿no? O sea, tenemos 10 años hasta 2030, evidentemente que los objetivos que nos marcamos de desarrollo sostenible hacia 2030 se vean muy amenazados por toda la situación actual y además tenemos que preparar el sector para crisis, para estar preparado, porque nos ha mostrado esta crisis que hay mucho que necesitamos hacer. Otra iniciativa que hemos lanzado y que termina el 22 de abril es un challenge a nivel global para ideas innovadoras que para todos los que quieran participar podéis encontrar información en nuestra página web y que realmente lo que estamos pidiendo esto es un reto que nadie sabe solo cómo resolver y seguro que hay ideas por ahí que pueden ayudar mucho y ya que estamos en un seminario sobre datos seguro que todas las ideas que tengan que ver cómo gestionar datos y potenciar su uso son claves en esta solución. Y finalmente lanzamos una campaña de comunicación no dejando de soñar hacia el futuro, que se llama Travel Tomorrow y que queremos que realmente transmite el espíritu de es tiempo de quedarse en casa hoy, pero mantengamos el espíritu de que mañana queremos y viajaremos. Perdón. Esto es lo que quería compartir con todos vosotros a nivel de lo que es la evaluación de la OMT en este momento sobre la situación del impacto, como he dicho, a nivel de turismo internacional. No estamos entrando en detalles específicos del sector del alojamiento o de la aviación, que para eso existen las entidades respectivas. Y antes de pasar la palabra a Rafa, me gustaría solo también terminar mi presentación compartiendo un recurso que desde la OMT se ha desarrollado hace un mes y medio, que es un dashboard donde podéis encontrar datos estadísticos sobre el turismo internacional y que está disponible para seguir realmente el sector a nivel global. En este momento lo estamos adaptando para la situación actual para poder tener esos datos de este año ya que estamos trabajando y esperamos que en breve esté disponible. Se llama UNWTO Tourism Dashboard y si lo buscáis en Google lo encontráis muy fácilmente. No os voy a enseñar cómo funciona para no perder vuestro tiempo aquí, os invito a descubrirlo, pero realmente lo que nos permite es tener un sitio único donde todos nuestros datos estén disponibles para que públicamente se puedan trabajar, se puedan disponibilizar y ver, ¿no? Entonces tenéis ahí una posibilidad también de comparar países que yo justo en estos momentos, si miramos por ejemplo aquellos países donde las exportaciones de turismo son más importantes y hablando de que el mercado doméstico se espera que sea el primero que reaccione, pues tenemos una serie de países donde ese mercado interno, doméstico, es casi inexistente, ¿no? Entonces, estos datos, por ejemplo, nos dan el peso del turismo internacional en las exportaciones de los países, nos dan la evolución en los últimos años. Podéis mirar cómo ha impactado a cada país las crisis anteriores. Entonces, os invito a descubrirlo
y deciros que en las próximas semanas, una vez que tengamos los datos consolidados de todos los países para los primeros 3 meses, también estarán disponibles. Os dejo aquí mi contacto final también para quien quiera entrar en contacto y discutir estos temas de datos con la OMT. Estamos todos en una situación de bastante incertidumbre y pienso que es el valor de la colaboración y de compartir información es clave en estos momentos, si ya lo era antes, ahora más aún. Una de las recomendaciones que desde la Organización Mundial de Turismo estamos siempre avanzando, ya no es de ahora, es el tema de crear inteligencia de mercado en los destinos, ¿no? Entonces, por eso la importancia de este webinar de 3 días, donde Rafael compartirá con vosotros paso a paso cómo se debería desarrollar ese proceso. Y deciros también que ese proceso para nosotros es clave ahora y hacia el futuro, hacia esa Agenda 2030, porque creemos que el monitoreo del impacto del sector tiene que seguir siempre los principios del impacto económico, social y ambiental. Hemos creado desde hace muchos años lo que llamamos la red de observatorios de turismo sostenible y ahí pues tenemos tanto destinos de playa como destinos de ciudades, y cada uno de ellos es un muy buen ejemplo de lo que realmente los datos nos permiten saber. Y más aún en circunstancias actuales donde yo pienso que los destinos que tienen esa información en este momento están mucho mejor preparados para, primero, evaluar el impacto de lo que está ocurriendo y ir preparando esa salida a la recuperación. Yo dejo mi presentación por aquí. Voy aquí a dejar de compartir pantalla para poder ver vuestras preguntas. Y antes de pasar, me preguntan en el chat, ¿se puede compartir el nombre del dashboard? Si entráis en la página web de la Organización Mundial de Turismo, Google UNWTO Dashboard, y lo vais a encontrar. De cualquier manera, informo que al final del día de hoy, mañana y pasado, terminaremos el curso y podéis perfectamente tener todas las presentaciones que estarán disponibilizadas. Yo ahora mismo, mientras pase la palabra a Rafael y para no entrar aquí en la pantalla en este momento, pondré en el chat el link directo y así todos podéis acceder. Si no hay más preguntas específicas o algún comentario que tengáis sobre el tema de los datos, yo estaré encantada estaré aquí siguiendo y estaré disponible también para cualquier pregunta durante la sesión. Y entonces pasaría la palabra a Rafael, que nos llevará un viaje bastante interesante sobre el tema de cómo los datos nos pueden hacer más competitivos y ayudarnos en este momento. Hola, buenas tardes desde España. Buenos días en el resto del mundo. Buenas noches. Muchas gracias, Sandra, por esta interesante exposición, sobre todo en estos tiempos de incertidumbre. También está clara las recomendaciones que la OMT nos ha hecho a nivel general, que son muy interesantes y que invito a que lo analicen. Además, está colgado en su página web. Y quería, en primer lugar, agradecer a la Academia de la OMT, a la OMT Academy, por la iniciativa que ha tenido, la iniciativa de intentar en este tiempo de pandemia, de confinamiento, pues poder seguir aprendiendo entre todos y en este caso lanzar algo tan importante como es el conocimiento, la inteligencia turística como base a la eficiencia de los destinos turísticos. También quería darle las gracias por haberse puesto en contacto conmigo para poder transmitir nuestra experiencia. Una experiencia, es cierto que sí que es larga, de 30 años, trabajando en el Observatorio Turístico de la provincia de Málaga, de la Costa del Sol, el primer observatorio turístico del mundo, 30 años en inteligencia turística, ahora en Big Data. Por lo tanto, lo que queremos transmitir y lo que la OMT ha querido fundamentalmente es que transmitiéramos no teoría, no conceptos, sino experiencias.
Y eso es lo que voy a intentar de hacer entre estos 3 días, miércoles, jueves y viernes, basado en proyectos reales de cómo esos datos, cómo ese conocimiento nos puede llevar a los destinos a ser más competitivos, a ser más eficientes. Y además, como bien también decía Sandra, en estos encuentros lo importante también es el tener a alguien que pudiera ayudarnos en algún momento. Y a mí me tenéis desde Málaga, desde España, pues para cualquier documento, estudio, metodología, proyecto que os pueda enviar por email, tenéis mi email y quedo a vuestra disposición, no en estos 3 días, sino en el futuro. Y también estoy leyendo en el chat del seminario que hay alguna de vosotros que decíais si la presentación se puede compartir. La presentación está hecha para compartirla. Obviamente el conocimiento debe de transferirse y que ya cada uno lo acoja como quiera. Y en este caso, pues la presentación mía, que son 208 transparencias, pues lógicamente va a estar a disposición de quien le interese al final del seminario. En esta situación, yo lo que voy a hacer ya es compartir la presentación, compartir lo que es el PowerPoint realizado para este seminario. En principio, organiza OMT, responsable Sandra Claudio, está dirigido a responsables de desarrollo de destinos turísticos, aunque obviamente también abierto a cualquier profesional, empresario o de otros ámbitos de la compleja servicios de naturaleza turística a nivel internacional. Por lo tanto, aunque estemos hablando de responsables de instituciones y organismos de destinos turísticos, pues también está abierto a cualquier otra tipología de profesional. Los objetivos que queremos fundamentalmente son 3 en estos 3 días: profundizar en el conocimiento turístico, analizar la evolución del sistema de conocimiento a los observatorios turísticos hasta los sistemas de inteligencia turística y reflexionar y adentrarnos en lo que es el futuro, que fundamentalmente son los Big Data y los destinos turísticos inteligentes. ¿Qué entendemos por conocimiento turístico? ¿Cómo hemos evolucionado en ese conocimiento turístico? ¿Y qué retos futuros tienen los destinos turísticos para que podamos ser, insisto una vez más, lo más competitivos posible? En esa situación, insisto, se va a entregar todo el documento en esas 3 clases con unos 75 minutos al día, pero que puede ser más. Tanto Sandra como yo estamos a vuestra disposición para las reflexiones finales que queráis realizar. Por lo tanto, va a haber una parte de exposición del ponente, en este caso me toca a mí, pero con preguntas, debates, experiencia por parte de los participantes a través de las preguntas que tenéis en el propio Zoom. En esta situación vamos a desarrollar 11 bloques, que son los que tenéis ahí. 11 bloques que vamos a intentar ajustarnos a una programación de hoy, ver los 3 primeros bloques. El destino de la provincia de Málaga, entendemos que a nivel de conocimiento turístico, y por eso seguramente la OMT se ha fijado en nosotros, es una experiencia de éxito de inteligencia turística, de conocimiento turístico, de evolución desde el observatorio hasta el Big Data, y vamos a intentar desarrollarlo. El conocimiento turístico y el conocer para actuar. Mañana intentaremos centrarnos en lo que es la evolución del observatorio turístico hasta los sistemas de inteligencia turística, lo que estamos haciendo ahora, la necesaria evaluación, los indicadores de evolución de control interno que tenemos para ir mejorando día a día, y lo que es el sistema futuro de inteligencia turística que estamos desarrollando. El viernes cerraremos con lo que es las reflexiones del Big Data, que a nivel mundial se está trabajando, y que nosotros como destino también, lo que es la decidida apuesta por ser un destino turístico inteligente y lo que serían las necesidades de un destino turístico, de implantar ese Big Data o ese destino turístico inteligente y hacer un resumen final. Este es el menú que ofrecemos. El menú que ofrecemos, que en definitiva son 11 bloques, son 208 diapositivas y son 3 sesiones. Y además en una situación que no es un seminario tradicional, donde nos vemos las caras, donde
podemos interactuar y donde sabemos quién habla, pues qué se está más interesado o qué se está menos interesado. En este caso, solamente veo mi presentación, no veo las caras. Por lo tanto, también me vaya a disculpar si en alguna de las materias quizás las paso más rápido, están más interesados o al revés. Pero insisto, tenemos también los días, semanas, meses futuros para estar a vuestra disposición para lo que queráis en esta materia. Primero, sí que quería, obviamente, hay participantes de España que lo conocen de sobra, pero la mayoría de los participantes me decían, me informaban que eran de Caribe, Centroamérica, Latinoamérica, y a lo mejor sí que sabemos provincia de Málaga, pero lo que sí que queríamos muy rápidamente, en 4 minutos, es decir, bueno, ¿por qué provincia de Málaga y qué supone provincia de Málaga? A nivel inicial, la publicación que creo que todos, todas consultamos a la hora de ver la macro coyuntura turística que es la publicación de la OMT, Panorama del Turismo Internacional. En la edición del 2019 nos decía que a España llegaron en el 2019 unos 82 millones de turistas iban a llegar en 2019. En toda Latinoamérica, Centroamérica y Caribe, si unimos todos los países de Caribe, Centroamérica y Latinoamérica, llegan unos 73,5 millones de turistas. Es decir, a España llegan más turistas que a toda Latinoamérica, Centroamérica y Caribe. Obviamente, si entendemos que el turismo es una fuente de riqueza y de empleo para España, el turismo es la fuente de riqueza y de empleo y nuestra principal industria, nuestro principal servicio, nuestra principal cadena de valor, como queramos llamarlo, es la actividad turística. De ahí es de donde venimos, de donde soy, de la provincia de Málaga. Y por poner algún ejemplo latinoamericano, pues el turista extranjero en Colombia en el año 18 eran 4,4 millones de turistas, por poner un ejemplo de un país latinoamericano, y solamente a mi provincia llegaron 6,7 millones de turistas. Es decir, a mi provincia llegan más turistas extranjeros que a Cuba o República Dominicana juntos, por poner algún ejemplo. Por lo tanto, lo que quiero que entendáis es la monoespecialización turística de mi provincia, de Málaga, como de la Universidad de Málaga, los estudios de turismo es la parte esencial y obviamente porque para nosotros el conocimiento turístico, la inteligencia turística, el Big Data turístico es fundamental porque vivimos del turismo y porque para tomar decisiones eficientes hace falta conocer el mercado, el segmento, la coyuntura, la estructura, la actividad, lo que queramos que hacemos, que vayamos a actuar, pero hay que conocerlo. Si no, estaremos malgastando dinero, malgastando el trabajo, malgastando los recursos, malgastando nuestro tiempo, malgastándolo todo. Por lo tanto, sí que voy a insistir mucho que no hay nada más importante que el conocimiento, porque si conocemos bien cuál es nuestra estructura turística, nuestras decisiones públicas o privadas van a ser eficientes, y si no conocemos nuestra estructura turística, la estructura de los mercados emisores, de los operadores, de las líneas aéreas, de toda lo que es la confluencia turística, pues obviamente vamos a tener mucho porcentaje de equivocarnos o de ser mal eficientes, de tirar los recursos públicos, tanto a nivel de presupuesto como de trabajo, en lo que debe de ser la mejora de la competitividad de los destinos turísticos, porque hay cientos, miles de destinos turísticos en el mundo, de destinos, de ciudades, de zonas en el mundo que vivimos del turismo, que quien genera empleo y genera riqueza es el turismo, y mi zona es una de ellas. ¿De qué estamos hablando en mi zona? Pues para que puedan comparar con su zona, pues aproximadamente unas 400.000 camas diarias. En mi provincia, que es una única provincia, ofertamos todos los días 400.000 camas. Por lo tanto, esto es lo que quería, era un poco tener en cuenta la especialización que tenemos. Insisto, y dentro de esa especialización, como tenemos clarísimo que el conocimiento turístico es la base de todo lo que viene detrás. Y tenemos 400.000 plazas que todos los días se ponen en oferta. Bueno, todos los días, menos ahora en este periodo, pero que esperamos que dentro de 3 meses volvamos a
poner en una situación de normalidad otra vez las 400.000 camas, con todas las empresas de ocio, de restauración, de actividades en el mercado. Estamos hablando que unas 104.000 son de hoteles de 4 y 5 estrellas, es decir, un destino de calidad. Y además es un destino en el cual ha irrumpido igual que los vuestros, estoy seguro que igual que los vuestros, si nos podemos tutear, pero en el nuestro mucho más. Fijaros que de las 400.000 plazas que decía que teníamos, que todos los días ofertábamos, 200.000, la mitad, son viviendas con fines turísticos que de una forma reglada, normalizada y de mercado se puso en el año 2017. Es decir, hace solamente 3 años de esta nueva realidad turística, y una nueva realidad turística que ha cambiado toda la estructura turística. Ahora tenemos, insisto, 400.000 plazas, de las cuales 200.000 son viviendas con fines turísticos que hace solamente 4 o 5 años casi no existían. Tenemos aproximadamente en el año 2019, estimamos, a nivel extranjeros y nacionales, unos 13.093.000 turistas que llegaron, con una creciente año a año incremento. En el último año del 19 de un incremento de un 4,2. Estábamos creciendo a un 12-13% en enero y febrero del año 2020, hasta que en marzo se nos cae todo, como Sandra decía, pero estamos trabajando para que en septiembre volvamos a la senda del crecimiento, aunque obviamente este año va a ser malo, no nos cabe la menor duda, va a ser muy malo, pero estamos ya trabajando para que a partir de septiembre volvamos a la senda del crecimiento. Tenemos 180.000 empleos directos e indirectos relacionados con el sector turístico, 180.000 familias que viven del turismo, y además es algo muy importante y que invito, y además lo hago con un especial énfasis, que los destinos microturísticos, no ya países, sino lo que son los destinos donde al final van los turistas, no países, sino zonas, ciudades, por favor, cuantifiquemos los efectos económicos de la actividad turística. No nos vale decir que el turismo es muy importante, no nos vale decir que genera mucho empleo. Lo que nos vale decir, para cualquier política pública o para el resto de sectores empresariales que no se consideran turísticos, oye, es que generamos 180.000 empleos y generamos 14.400 millones de euros. Es importantísimo cuantificarlo, conocer de qué estamos hablando, porque así podemos actuar o reclamar determinadas medidas con una importancia mucho mayor que si estamos hablando solamente de lo que, oiga, es que el turismo es importante para mi zona. Eso ya no vale. Eso ya no vale. Es cierto que tenemos que saber manejar las cuentas satélites, las tablas Infutaupu, la matriz inversa de Leontief, pero tenemos que saber utilizarlo porque es esencial para los reclamos de los destinos turísticos poder manifestar el empleo y la riqueza que generamos. Nosotros tenemos un aeropuerto con un volumen anual del año 19 de 21 millones de pasajeros, y estamos a menos de 4 horas. Claro, quien me esté escuchando de Argentina o del Paraguay o de Costa Rica estará diciendo, bueno, claro, que tenéis en 4 horas tenéis a las principales ciudades europeas y nosotros las tenemos a 15 o 20 horas. Es cierto, pero cada uno tiene que jugar su paza y aquí somos privilegiados, y sí que es cierto que tenemos a menos de 4 horas las principales, casi todas las grandes ciudades europeas, las tenemos con conexión directa punto a punto. Somos el paraíso del golf. Ahora estoy haciendo marketing de mi destino, de donde soy, para que vengan ustedes a hacer turismo a la Costa del Sol, la provincia de Málaga. Tenemos 70 campos de golf, tenemos 12 puertos deportivos con más de 4.500 puntos de atraque, y nos llegan unos 500.000 cruceristas al año en un puerto de crucero que, como ustedes ven, está dentro de la ciudad, está a 4 minutos andando de lo que es el centro de la ciudad. Por lo tanto, esto era una rápida, muy rápida introducción para que vieran, oiga, y si hay tantos turistas y viven del turismo, ¿de verdad que el conocimiento turístico, que la inteligencia turística es la base de la toma de decisiones? Sí.
Así es. La inteligencia turística es la base de la toma de decisiones. Y antes de enfocar qué vamos a hacer en el mercado noruego, analizamos lo que quieren los noruegos, cómo vienen los noruegos, las motivaciones de los noruegos, cómo compran los noruegos, y a partir de ahí hacemos nuestras acciones de marketing en Noruega, o en cualquier segmento, o en cualquier actividad. Pero primero analizamos, proponemos y después se actúa. En esas circunstancias, y una vez que he presentado aproximadamente qué puede ser la situación de nuestra provincia, unas reflexiones sobre el conocimiento. Primero, tenemos que saber dónde queremos ir. Esta diapositiva a mí me encanta porque ¿dónde queremos ir? O sea, el tener, y sé que hay responsables políticos viéndome ahora, pero intentar de depender de la decisión que cada responsable político tome en cada momento es un error. Tenemos que tener un plan, tenemos que saber dónde queremos ir, cuál es nuestro objetivo a nivel de capacidad de carga, a nivel de segmento de mercado, de tipología, de actividades, de calidad, de sostenibilidad, de lo que queramos. Pero debemos tener dónde queremos ir, porque si no nos va a pasar como esa diapositiva. Hay tantos caminos que no sabemos dónde ir y al final no hay vientos favorables para el que no sabe dónde va. Y eso es lo que tenemos que saber nosotros, dónde queremos ir, porque si no sabemos dónde queremos ir, no tenemos ningún viento favorable. Todo lo contrario, podemos tener vientos desfavorables. En esa circunstancia, ese soy yo, pensando que efectivamente que no hay nada más espantoso que el desconocimiento en acción. Y eso es lo que nos está pasando en muchos destinos turísticos del mundo, que actuamos sin conocimiento y que nos equivocamos rotundamente y que malgastamos tiempo y malgastamos dinero. Por lo tanto, quitémosle el des y quitémosle el espantoso y digamos que no hay nada más eficiente que el conocimiento en acción. Eso es lo que entendemos y eso es algo que no es nuevo, eso es algo que tiene ya siglos, miles de años. Solo hay un bien el conocimiento y solo hay un mal la ignorancia. Por lo tanto, no digamos que esto estamos hablando ahora, es algo que la cultura nos dice desde el minuto uno, pero es cierto, o por lo menos mi experiencia, y he viajado mucho, sobre todo por Latinoamérica, Centroamérica, Caribe, conozco todos los países y todavía sé que pasa muchas veces como en España, con muchos destinos españoles, que actuamos sin conocimiento, actuamos sin planificación, actuamos sin un marco, actuamos sin un objetivo, y eso es lo que profundamente hay que cambiar. Y vamos a intentar ver cómo podemos cambiarlo. Y además, en una economía tradicional, el conocimiento es muy pequeño y en una economía moderna y desarrollada se basa en el conocimiento. Y además, no solamente eso, si ponemos un mapa, que también me gusta mucho este mapa, porque claro, al ver este mapa mundi, pues lo que podemos entender es que es un mapa de los países más desarrollados del mundo. Y además, hasta yo me caí en la trampa. Claro, ¿qué mapa es ese? Pues el mapa de los países más desarrollados del mundo, donde hay mayor calidad de vida, mayor renta per cápita, mayor bienestar social. No, no lo es. Es el mapa de los países que más invierten en conocimiento. Por lo tanto, hay una primera reflexión rotunda. Los países que más invierten en conocimiento son los países más desarrollados del mundo. Los destinos turísticos que más invierten en conocimiento son los destinos turísticos más desarrollados del mundo. Las empresas que más invierten en conocimiento son las empresas más desarrolladas del mundo. Por lo tanto, parece obvio, tenemos que invertir en conocimiento, tenemos que generar un sistema de inteligencia turística. El conocimiento es la base del crecimiento. En los destinos turísticos, en los países y en las empresas. Y por más que Coca-Cola o por más que Apple sean los líderes del mundo en su actividad, siguen invirtiendo un porcentaje del 3-4% en conocimiento, en estudios, de estrategia de marketing, de producto, de clientes, de distintas actividades. ¿Por qué? Porque son absolutamente conscientes que si invierten en conocimiento van a poder día a día adaptarse a la nueva situación
y por lo tanto van a poder seguir siendo líderes. Digo nueva situación. Soy un convencido y creo que el 99% lo compartimos de los que estamos aquí en este seminario virtual, y habrá alguien que no lo comparta y lo podemos después debatir. Se parece mucho la situación actual de la actividad turística en el mundo a la que teníamos hace 5 o 6 años. Hombre, sí, se parece, pero la concentración de turoperadores que tenemos ahora no la teníamos antes. Lo que era los low cost de ahora, hace 5 o 6 años, era residual. Ahora, las más importantes de toda Europa, con diferencia, son las low cost. Airbnb era una cosa residual. Hoy en el mundo, quien más camas vende diariamente es Airbnb. Podíamos seguir, por lo tanto, hay una reflexión clara. Es decir, la realidad turística de hoy no se parece casi en nada de la realidad turística de hace 5 años. Es más, la realidad turística de dentro de 5 años se va a parecer también poco de la realidad turística de hoy. Por lo tanto, tenemos que estar continuamente conociendo, continuamente trabajando en el análisis de los mercados, de las estructuras, de todas las tipologías de empresas y servicios de naturaleza turística. ¿Por qué? Pues porque va a cambiar. Y quien no sepa cómo está cambiando y no actúe de esa forma, se queda fuera, simplemente se queda fuera. El destino que hoy no esté trabajando en la digitalización de su destino turístico integral, público, privado y territorial, se va a quedar fuera. Es decir, estamos en una lucha competitiva donde, afortunadamente, el turista puede elegir, y el turista de dentro de 5 años no se parece en nada al turista de hace 1 año y mucho menos al turista de hace 8 años. Y todo eso ha cambiado y todo eso va a seguir cambiando. En esta situación, por lo tanto, las principales empresas del mundo, como tenéis en esa diapositiva, son las empresas que mejor gestionan el conocimiento. Insisto, y cierro esta reflexión, los países más desarrollados del mundo son los que más invierten en conocimiento, los destinos turísticos más desarrollados del mundo son los que más invierten en conocimiento turístico, y las empresas más desarrolladas del mundo son las que mejor invierten y gestionan el conocimiento. Por lo tanto, está claro, si queremos ser competitivos, si queremos ser generadores de riqueza, de empleo, de productividad, de bienestar para nuestra colectividad, o en definitiva, tenemos que conocer para, en segundo lugar, aplicar ese conocimiento en las políticas públicas y las empresas privadas, porque al final los países y las empresas más grandes son quienes más invierten en conocimiento, porque son las más eficientes. Estoy absolutamente convencido que muchas de las que me estáis ahora viendo, y que bueno, pero eso está claro. No, no está claro. No está claro. Quizá lo tenemos claro los que estamos aquí, los 500 que nos hemos apuntado a este seminario virtual. Nosotros lo tenemos claro, pero ahí fuera no lo tienen claro. Y tenemos que predicar, tenemos que estar divulgando la importancia que es el conocimiento para ser eficiente. Y nos queda también mucho. Insisto, a nosotros no, porque si estamos aquí es porque estamos convencidos que eso es necesario. Pero, ojo, los que no están aquí, la inmensa mayoría, no creen que el conocimiento sea la base de la competitividad. Veamos unos ejemplos muy rápidos. Y esto es un ejemplo muy rápido, lo he hecho a nivel de Latinoamérica, insisto, porque la gran mayoría de vosotros, de vosotras, pues sois de países centroamericanos, del Caribe y de países latinoamericanos. Un ejemplo de lo que hay que conocer para actuar, y siempre también siguiendo a magníficos ejemplos de conocimiento, de estudios que la Organización Mundial del Turismo nos ofrece. En este caso fue un trabajo realizado por la OMT sobre los organismos de gestión y promoción del turismo en las Américas. No estoy diciendo que sea el país de cada uno de los que me estáis viendo, pero sí de la suma de todos los países americanos. Bien, ¿cuáles son las conclusiones? Muy rápido. Primero, el turismo tiene un importante reconocimiento político. Tenemos ministerios, tenemos
a nivel de lo que es la prensa, a nivel de lo que es tal, tenemos un reconocimiento importante político del turismo. Pero ese importante reconocimiento político del turismo no se traslada a lo que es una importancia presupuestaria del turismo, porque la inversión en ministerios de turismo, en secretarías de turismo, en lo que son las políticas públicas solo de turismo, no llega al 1%. Es cierto que un aeropuerto, que una carretera, que la formación, que una papelera, que todo es turismo. Claro que todo es turismo. Pero el presupuesto para los entes turísticos no supera ni el 1%. Con lo cual, obviamente, nos estamos equivocando. Si decimos que apostamos por el turismo, pero conocemos que el presupuesto turístico es menor del 1%, pues con ese conocimiento tenemos que decirle a nuestras autoridades públicas que obviamente si queremos apostar por turismo, si queremos que el turismo genere empleo y riqueza, si queremos que el turismo sea la base del desarrollo económico de nuestros pueblos y ciudades, hay que apostar más por el presupuesto en materia turística de nuestro ente. Y además también nos dicen que en muchos países el turismo interno tiene una mayor importancia, pero que siempre estamos intentando conocer qué pasa en el país de al lado y nos olvidamos del turismo interno, y que además que entendemos que el país de al lado no es amigo mío, sino que es mi competidor, no es aliado mío, sino que es mi rival, y eso es un gran error, sobre todo para las demandas de larga distancia, en las cuales pues están mucho más motivadas y tienen mucha más ilusión por conocer 2 o 3 países en un viaje que no uno solo. Y por lo tanto, el país de al lado, el destino de al lado, no tiene por qué ser un rival, no tiene por qué ser el enemigo, sino justamente lo contrario. Tiene que ser mi amigo, tiene que ser mi aliado para crear un producto potente que vender en los destinos de larga distancia. En definitiva, tenemos que saber, por ejemplo, que en Latinoamérica hay un importante reconocimiento político, pero una nefasta aportación presupuestaria a los ministerios, a las concejalías, a las secretarías de turismo. Que hay una falta de estrategia por el turismo interno y que hay una mínima apuesta por el multidestino. Conociendo esto, es como ahora podemos actuar para mejorar nuestra competitividad. Por lo tanto, ahí es donde en esas líneas de colores es lo que tenemos que conocer para después, con ese conocimiento, actuar con distintas estrategias. Otro ejemplo, sigo con los análisis numéricos. España es el país declarado más competitivo del mundo desde el año 2015. De 2015 al 2019, España ha sido declarado el más competitivo del mundo. Pero el más competitivo del mundo, fundamentalmente, estoy convencido, que es porque tenemos el mejor conocimiento turístico del mundo. Y eso nos hace ser más eficientes en nuestra actividad, estrategia pública y nuestra actividad y estrategia privada. Por lo tanto, ahí es una nueva demostración cómo el ser más competitivo del mundo tiene una correlación directa con ser el que más apuesta por la inteligencia turística del mundo, o uno de los que más. Ahí tenéis algunas de las actividades a nivel nacional, que lo tenéis todo público, podéis entrar a nivel del sistema de inteligencia de coyuntura turística, de empleo, de la demanda nacional, de la demanda internacional, de mercados, etc. Muy bueno. Tenéis todo y simplemente lo vamos a ver, tenéis los links que os paso a posterior, pues sí que tenemos un sistema donde invertimos muchos millones de euros para tener esa información. Ojo, pero más vale invertir muchos millones de euros que genere muchísimos más millones de euros que no invertir nada que genere menos o que sea menos eficiente el gasto que no la inversión. El ejemplo que seguía, por ejemplo, seguimos con la OMT, a nivel de competitividad, del último análisis de competitividad. He seguido con el ejemplo de Colombia, pero da igual, tenemos todo, tenemos Perú, Argentina, Chile, bueno, España. España es el país más competitivo del mundo, año 19, y tenemos, por ejemplo, Colombia, que es el número 55. Bien, ¿eso es importante? Pues no,
no es importante, eso no me da, bueno, sí, que España está muy bien, que Colombia está más regular, pero no me da información. Ahí, en esa transparencia que no veis absolutamente nada, pero bueno, es en un informe público que está en la red y que lo podéis bajar. Ahí están los 140 países y la situación de cada uno de ellos. En esta situación tenéis que México, Brasil, Costa Rica 41, Perú 49, Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, cada uno en ese ranking. ¿Eso me es interesante? Pues tampoco. Bueno, yo sé que si soy Costa Rica, pues estoy en el 41, pero bueno, pues no me es interesante. ¿Me conformo con esa información? Pues no me debo de conformar con esa información. No me debo de conformar con esa información porque no es relevante para actuar. Debo de profundizar en esa información. Y aquí ahora ya sí que tenemos una información que puede ser relevante para actuar. Ahí tenemos donde estamos nosotros, que somos ahora Colombia, pero tenemos todos los países latinoamericanos, tenemos la media de las Américas, tenemos la media del mundo, y por lo tanto ahora yo ya sí sé, si me llamo, me da igual, Venezuela, Paraguay, Uruguay, Argentina, Chile, yo sí sé cómo estoy yo a nivel de competitividad con el resto de destinos ahora países del mundo. Y por lo tanto ahora yo sí que puedo saber que si de verdad quiero ser competitivo, estoy peor que la media de los destinos turísticos, en este caso, en lo que es seguridad, en lo que es tecnología en las empresas y en lo que son infraestructuras públicas de conexión. Por lo tanto, obviamente, yo, si tengo $1, debería de invertirlo ahí. Y si tuviera 1.000 millones de dólares, tendría que invertirlo ahí. Pero no en otras circunstancias porque a alguien se le ocurra, sino porque ahí es donde vemos que tenemos una pérdida de competitividad y es por lo tanto donde tenemos que invertir porque son nuestras debilidades. Por lo tanto, información a nivel macro nos sirve de poco, pero información micro a nivel comparada sí que nos sirve de mucho y es donde debemos ir. Actuar de forma eficiente. Es necesario basar nuestras decisiones en el conocimiento. Me parece que lo he repetido ya 8 veces, me parece que lo sabéis, pero voy a ser pesado. Es que la única forma de que seamos eficientes a nivel empresarial y a nivel de lo público, a nivel de los destinos turísticos. Y vamos a llegar hasta los Big Data. O sea, no va a ser esto conceptual. Vamos a llegar en la práctica, pero sí que quería que lo supiéramos. Y el último bloque del día de hoy, que veo ya que son -10 y que me quedan, salvo que Tigana me diga lo contrario, voy a ver, perdonarme un segundo, que vea si tengo aquí algún mensaje de ella diciéndome, Rafa, ¿qué te está pasando? Un segundo. Pues, en principio creo que no de ella más, porque a lo mejor sí. Bien. Ahí tenemos lo que es la situación a nivel de la evolución del observatorio turístico hasta el Big Data. Decía al principio, nosotros creamos el observatorio turístico en el año 92, el primer resultado fue del año 93 y hemos ido evolucionando. Quiero decir, el observatorio turístico lo seguimos manteniendo desde el año 93 hasta el año 2020, sí, lo seguimos manteniendo. Es más, lo podéis bajar de la red. Incluso mañana pasado vamos a colgar el de la Costa del Sol del año 19. Pero ha cambiado totalmente. Ahora ya es algo mucho más integral, mucho más complejo, mucho más tecnológico, mucho más innovador, mucho más digital. O sea, no tiene nada que ver lo que veis ahí a vuestra izquierda de unos papelitos o encuadernados al sistema digital de inteligencia turística que tenemos ahora. Lo único que no ha cambiado es que yo era el director en el año 93 y sigo siendo el director en el año 2020. Es lo único que no ha cambiado. Pero en medio ha cambiado absolutamente todo. Ahí tenéis, por ejemplo, el del año 97, en el cual tenemos lo que es la estructura del índice, bueno, pues la estructura de la oferta, de la demanda, de los perfiles, de los mercados, de la organización del viaje, la tal, y lo que era a nivel de el año 93,
pues lo que era la repercusión mediática que tenía el observatorio turístico, que era el elemento ya de conocimiento del destino. Por lo tanto, en el año 93 ya tenía un reconocimiento importante. Un reconocimiento importante, si estáis viendo ahí, el patronato invita a 1000 personas, a 1000 profesionales y empresarios turísticos para debatir el observatorio turístico. El acontecimiento anual en el año 93, 94, 95, etcétera, del sector turístico de la Costa del Sol era la presentación del observatorio turístico. A partir de ahí, demostramos, por ejemplo, que el sector turístico, y es importante, era igual de una provincia, era igual a toda una región. Sabéis que en España hay regiones, cambia con respecto a la estructura territorial, política a nivel Latinoamérica, pero, por ejemplo, esto es, el sector turístico de una provincia era mucho más importante que el sector agrario de 8 provincias, agroalimentario de 8 provincias. Claro, esto era en el año 94. A partir de ahí cambian las cosas. ¿Por qué? Porque ya no es que el turismo fuera algo importante, no, no, no. El turismo era mucho más importante de una provincia que el sector agrario, ganadero, forestal, agroalimentario de 8 provincias. Ahí cambian las cosas. Cambian las cosas porque la administración ya nos mira de otra forma. Ahí tenéis ya la cual ya calculamos por primera vez cuántos turistas recibe mi destino turístico. Yo haría esa pregunta ahora mismo en voz alta a los que me estáis escuchando. ¿Cuántos turistas reciben vuestro destino turístico? Seguramente la mayoría de vosotros me dice, pues no lo sé. Oye, Rafa, pues la verdad que no lo sé. Sé los que se alojan en hoteles, pero yo no sé cuántos vienen. Y además no sé cuánto, no sé qué efecto económico genera en el comercio de mi ciudad. Eso es lo importante que tenemos que hacer, es un reto. Tenemos que cuantificar, los datos son la base de lo que es la estrategia. Por lo tanto, bueno, a nosotros fue en el año 96 cuando dijimos, no, vamos a cuantificarlo a nivel económico y a nivel. Y empezamos a equivocarnos en algunos aspectos, como el turímetro, que esto fue un error, porque era un tema entre destinos nuestro interno, quién era mejor, quién era peor, se dio un cisma político entre alcaldes, es decir, nos equivocamos, tiramos para atrás, volvimos para adelante, acertamos, un pasito para atrás, 3 para adelante, obviamente, nos hemos equivocado mucho, pero bueno, seguimos a nivel de los distintos, el observatorio del interior, los estudios por segmento, o llegamos ahora en el año 2020, que lo que queremos ya es un sistema integral, digital, de inteligencia turística. Pero no solamente en el 2020, sino qué va a pasar en el año 2025. Pero es que en el año 2025 no sabemos lo que va a pasar, que también quería transmitir, es decir, nosotros sabemos lo que estamos haciendo ahora, pero si hablamos dentro de 5 años, seguramente ese grafo que tenéis en pantalla ha cambiado. Ha cambiado y es otro grafo totalmente, bueno, totalmente distinto, no, sí, pero sí bastante distinto, y seguramente sobran o faltan algunos de esos ejes que ahora mismo está en el sistema de inteligencia turística. ¿Me dices algo, Diana? ¿Sigo? ¿No sigo? ¿O me decía alguno vosotros algo? Rafa, son las 6, 3 minutos hasta las 6, así que si quieres continuar un poquito más y dejamos unos 10 minutos, 15 para contestar a vuestras preguntas. Perfecto, gracias. Bien, como la que manda es ella, pues hacemos lo que ella dice. Seguimos 3-4 minutos y después pasamos a un poco. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora? Bien, lo que estamos haciendo ahora es fundamentalmente pasar ya del sistema de inteligencia al Big Data. Donde el observatorio turístico, ojo, no es que el observatorio turístico lo hayamos obviado, no, no, no. El observatorio turístico es una pata importante de nuestro sistema de inteligencia, pero es una. Ahora ya tenemos, como vamos a ver, 9 patas más dentro de lo que es nuestro sistema de inteligencia. Abajo de todo, veis que es el observatorio, que fue el primer hito del sistema de inteligencia turística actual, pero ahora tenemos informes de competitividad externa y me refiero, por ejemplo, oiga, nosotros hemos crecido los precios de nuestros hoteles en un 4%. ¿Eso es mucho o es poco? Oiga, el mercado alemán llega a la provincia de Málaga, a la Costa del Sol, llega un 5% más
que el año pasado. La reflexión es fácil. Pues puede ser que si llega un 5% más de alemanes a la Costa del Sol, estemos perdiendo competitividad del mercado alemán. Dice, hombre, no, mucho empresario y tal, dice, hombre, no, si te hemos crecido un 5%, ¿cómo es que estamos perdiendo competitividad? Estás equivocado, Rafa. Y se lo demostramos con números. No, no estamos equivocados. Porque fíjate, han salido un 8% más de alemanes que el año pasado. Y, por ejemplo, a Baleares o a Canarias o a Alicante han llegado un 9% más de alemanes que el año pasado. Por lo tanto, nosotros estamos creciendo en un 5, es cierto, pero estamos perdiendo mercado, estamos perdiendo competitividad. Hay algo que estamos haciendo mal. Y ese ejemplo, que nosotros aquí lo entendemos fácilmente, pero que fuera de aquí, dice, oye, Rafa, no puede ser. Si estamos creciendo un 5, ¿cómo dice que estamos perdiendo competitividad? Pues está claro, puede pasar. Ojo, puede pasar también que estemos bajando en un 2 y estemos ganando competitividad, por la misma definición de los datos. Pero por lo tanto, tenemos que en los informes de competitividad no ver solamente qué está pasando en nuestro ombligo, sino ver también qué está pasando en los ombligos de alrededor. Porque puede ser que estemos creciendo y puede ser que estemos perdiendo competitividad o al revés. Los boletines de coyuntura. Los boletines de coyuntura lo que hacemos, vamos a ver mañana algo de esto, solamente la introducción, en los 2 minutos que Ticano me ha dejado para terminar ya. Los boletines de coyuntura es un seguimiento mes a mes de lo que está pasando. Mes a mes. ¿Por qué? Pues porque tenemos que ver coyunturalmente qué es lo que está pasando para reaccionar también rápidamente. A nivel de lo que son los balances turísticos de el verano, de temporada baja, de Semana Santa, del año, ver cómo estamos. Pero obviamente ahora ya aquí cambiamos. No solamente tenemos que quedarnos en qué ha pasado. Lo más importante ahora es no analizar qué ha pasado en esta temporada baja, digo para nosotros, temporada alta ahora para vosotros, muchos de vosotros, ¿no? ¿Qué ha pasado en estos últimos meses? Es importante, sí, pero sobre todo lo que tenemos que ver es qué va a pasar. ¿Qué va a pasar en el futuro? Para adelantarnos, porque vamos a ganar dinero, vamos a ganar trabajo. Y esos son los informes de previsiones turísticas que hacemos continuamente para ver qué prevemos, que nos podemos equivocar, qué va a pasar en el futuro por mercado, por segmento o por cualquiera de los eslabones que compone la cadena de valor del mercado turístico. Hacemos los estudios de mercado. Oiga, de 8 mercados, nosotros tenemos el 90% de nuestra tarta. Esos 8 mercados hacemos estudios año a año, incluso algunos 2 o 3 al mes, porque tenemos que saber esos mercados cómo van. Y además lo que queremos es no depender solamente del mercado británico, por ejemplo, o muchos de vosotros del mercado canadiense, del mercado americano, del mercado brasileño. No, no. ¿Por qué? Pues porque si estamos dependiendo de un mercado y ese mercado se nos cae por una situación macroeconómica en su país, se nos está cayendo a nosotros nuestro sector turístico. Por lo tanto, lo que queremos es diversificar la llegada de turistas y en esos estudios de mercado nos dan el elemento fundamental. Analizamos las tendencias de turoperación, tendencias de aviación, tendencias de ocio, tendencias de gastronomía, tendencias de segmentación, de motivacional, tendencia porque obviamente, insisto, tenemos que saber cuáles son las futuras tendencias de los mercados para innovar en nuestros productos y nuestro destino. Hacemos los planes de marketing de la Costa del Sol, los planes de marketing turístico y damos toda la información, todo el conocimiento para que sea lo más eficiente posible. 7 millones de euros, ¿es mucho o es poco? Seguramente muchos de los que estáis viendo me dice 7 millones de euros, es una auténtica barbaridad. Yo con ese dinero es muy fácil. Apostamos por la actividad del marketing turístico con 7 millones de euros porque es de lo que vivimos. Y no es mucho, es poco. Siempre decimos que es poco, obviamente, para nosotros es poco. Y para vosotros es poco. Pero esos 7 millones bien utilizados es mucho y esos 7 millones mal utilizados es mucho. Hacemos planificación estratégica de destino, planes de desarrollo turístico, informe de segmentos de golf, idiomático, cultural, sol y playa, gastronómico, interior o hasta de avistaje de aves, si se tercia, ¿no? Por lo tanto, es una situación de un sistema de inteligencia
mucho más integral, donde el observatorio lo inició y donde el observatorio sigue, pero como estamos viendo, mucho más integral. Esto es, a partir de aquí, lo que vamos a ver, lo que vamos a desarrollar mañana, para terminar en Big Data y en los destinos turísticos inteligentes el viernes. Y yo creo ya, para que no me regañen una vez más, que me callo y quedo a disposición de Tillana para que me diga lo que corresponde. Bueno, espero no haber dormido a nadie y seguimos ahora por las preguntas. Muchas gracias, Rafa. Muchas gracias, Sandra. Estimados participantes, este es vuestro momento cuando podéis enviar vuestras preguntas a la sección Question and Answer a Rafa y Sandra. Rafa, si podrías, por favor, quitar de compartir la pantalla. Sí, perdón. Y ya está. Muchas gracias. No, nada, tío. Bien, me preguntan aquí, voy muy rápidamente si os parece a las preguntas, respuestas. Celeste Nava dice, ¿cuál es el papel estratégico? Es la primera pregunta que tengo, la de Celeste. ¿Cuál es el papel estratégico del observatorio? Ya no la tengo. ¿Cuál es el papel estratégico del observatorio turístico? El papel estratégico del observatorio fundamentalmente es la base en la toma de decisiones. Es decir, es el documento estructural de la actividad turística en mi destino turístico. Igual que hay, la OMT tiene su red de observatorios turísticos a nivel internacional y estoy seguro que muchas de los que estáis aquí tenéis vuestro observatorio turístico. La piedra angular es el conocimiento base de lo que es la oferta, la demanda, los mercados, la estructura, la motivacional para el marketing, para la competitividad. Pero lo que sí que quiero dejar claro, es decir, por lo menos para nosotros es una actividad más dentro del sistema de inteligencia turística. Bien, estoy viendo que Sandra tiene el micro apagado. Cuando vea que Sandra tiene el micro encendido, entonces yo me callo y habla ella. Carlos Souto dice, según su experiencia como un destino, debe afrontar la construcción de inteligencia turística. Sí, pues yo creo que debe empezar con el observatorio turístico. La OMT tiene una metodología y tiene una red. Yo te he dicho ya, Carlos, que quedamos a vuestra disposición para aportar también nuestra experiencia, pero hay que hacerlo. O sea, hay que hacerlo, aunque tengamos $5.000 y una persona, tenemos que empezar. Lo que no puede ser es que, bueno, porque como no tenemos dinero, como no lo tenemos, pues no lo hacemos, ¿no? Aunque sean $5.000 y una persona, tenemos que empezar, y yo empezaría por el observatorio turístico y después ya pasito a pasito con otras partes del sistema de inteligencia turística. Pero yo lo tengo claro, Carlos, y además ahora no miro a Carlos, os miro a todos, a todas. Si no lo tenemos, no queda otra, tenemos que tenerlo. Si queremos ser competitivos, si queremos ser eficientes, el conocimiento es la base, por lo tanto no queda otra. Marta me manda saludos desde México, que la conozco. Saludos, Marta. Felipe me dice, hola Rafael, ¿cuál es el factor más crítico para medir la competitividad de un destino? ¿Aumento de visitantes, aumento de gasto o mejora de las condiciones de vida de los habitantes? Felipe, nosotros ya, lo que es, para nosotros no es un objetivo el número de turistas. No lo es. No lo es decir, a nosotros ya dentro ya está el plan de marketing nuestro, lo tenéis también colgado en la web, lo podéis ver. No hay objetivo, dentro de los 10 objetivos nuestros, ninguno es que lleguen más turistas. Es mayores ingresos que generen más empleos y más riqueza en la provincia, con el fin último de mejorar la calidad de vida de los residentes. Pero no es que lleguen más turistas. Por lo tanto, eso es un objetivo que es cierto, que teníamos tradicionalmente, pero que ya no es un objetivo. Para nosotros no es importante que lleguen más turistas, es importante que lleguen más ingresos turísticos y eso es en lo que estamos trabajando. Pablo Valencia pregunta, ¿la investigación de mercado, conocimiento e inteligencia turística le corresponde a entidades gubernamentales o puede manejarse desde el sector privado y dónde obtener recursos para esta inversión? ¿Y cómo se genera el retorno? Bien, vamos a ver. Normalmente, en el 95% de los casos, yo diría que todo lo que es el conocimiento
la inteligencia turística depende de la parte gubernamental. Depende de la parte gubernamental. Nosotros no. Nosotros tenemos un ente que es el ente de la Comisión Permanente, el Foro de Turismo de la Costa del Sol, que lo compone el sector público y el sector privado. Y ellos son sector público y sector privado quien al final aprueba, en base a ese conocimiento, la estrategia de competitividad de forma coordinada y unida. Lo que hemos leído tanto de gobernanza, la palabra gobernanza, nosotros llevamos muchos años ejecutándola. Si me preguntas, ¿pero quién pone el dinero? En el 95% lo público. ¿Quién decide? Al 50% en el Foro Permanente de Turismo de la Costa del Sol. Y en base a el conocimiento que se le otorga. David dice, con respecto, eso es para ti, Sandra, con respecto a la red de observatorio de la OMT que ha citado Sandra al inicio, ¿cómo podemos conocer la tipología de centros que forman parte del proyecto de desarrollo? Muchas gracias, Rafa. Intentando aquí seguir. Muchísimas gracias por la presentación. Yo invito a todos, he compartido en el chat el link a la red de observatorios. Como veráis, hay observatorios de costa, hay observatorios de ciudad. Para los que no conocéis, os invito también a entrar en el observatorio del ente turístico de Buenos Aires, por ejemplo, que es uno de los miembros, que tiene un sistema de visualización público muy interesante. Lo que comentaba Rafa de crear información, pero crear información para la acción y que sea relevante también, ¿no? Entonces yo pienso que uno de los, para mí, muy buenos ejemplos es el ente de turismo de Buenos Aires, que tiene un proyecto en su página web que nos permite mucha de la información visualizarla. Y me gustaría solo hacer un comentario en relación a lo que comentaba Rafael sobre el tema del público-privado. Yo sé que hoy en día el público tiene una función clave, además de conectar con otras administraciones, porque como vemos, la medición de muchos de estos indicadores, si queremos avanzar hasta una medición que nos incluya elementos económicos, sociales y ambientales, la colaboración pública también es muy importante, porque hay mucha de esta información que tiene que ver con empleo, que tiene que ver con el tema de medición de la gestión de residuos, de la gestión del agua. Realmente es esta visión integrada del destino y en el caso de la Costa del Sol un avance muy significativo, como decía Rafael, de la gobernanza, que el sector privado también esté involucrado. Pero yo me gustaría destacar que esa colaboración tiene que ser público-privado y público-público, porque hay muchos indicadores que no están en la mano del turismo y que son claves para que entendamos el impacto que tienen los destinos. Perfecto. Totalmente de acuerdo con Sandra. Pepe Avelar pregunta, ¿trabaja tu organización en asuntos particulares de las empresas o solo a números generales? Bien, no, vamos a ver. Es decir, en este caso, en los destinos turísticos, yo estoy intentando dar la realidad de España, en los destinos turísticos se trabaja sobre el destino turístico. No se promocionan empresas concretas, se promociona el destino. Vamos a ver el destino, porque la gente, los turistas vienen al destino. Los turistas no vienen, el 95% de los turistas, a un hotel en concreto, va al destino. Y una vez que decide ir al destino, ahora ya elige en qué hotel, dónde come, qué hace y qué monumento visita. Pero la primera decisión es el destino. Por lo tanto, los órganos de promoción turística en España lo tenemos claro, lo que es el destino lo que se pretende promocionar fuera y después trabajar en competitividad interna dentro, pero siempre como destino y no promocionando las empresas. Cada una de las empresas se promociona ya cada una de ellas. Bueno, perdón, Adriana dice, saludos desde Barcelona, mi pregunta para Rafael. La pandemia que estamos viviendo y sufriendo hoy en día traerá un cambio de paradigma en cómo gestionar el conocimiento turístico y los planes para mejorar la competitividad. Es decir, poner foco en otros sectores como la seguridad y el turismo más local. Sí, totalmente. Ariadna, totalmente. O sea, nosotros, por ejemplo, reconozco nuestro olvido, pero el tema de la seguridad de la salud para nosotros no era relevante.
nuestros indicadores de seguimiento, nuestro análisis en el tema de la seguridad de la salud no era relevante. No lo teníamos en cuenta. Pero para nada, o sea, no lo teníamos en cuenta. Y ahora, obviamente, sí. Ahora ya lo que estamos trabajando a nivel del seguimiento del COVID, sí. Ya ahora la parte de la seguridad de la salud va a tener un papel. Rafael, ¿se puede solo añadir? Porque hay muchos comentarios que hablan de eso, ¿no? Que de la importancia de qué vamos a medir y de la inteligencia turística en este momento. Y yo pienso que es, o sea, más importante que nunca, porque para guiar la acción va a ser esencial entender lo que está pasando en el mercado, cuáles son las preocupaciones de los turistas y posiblemente una de las más grandes va a ser la comunicación de esos indicadores de salud y de cómo se está manejando esta situación. En un primer momento, el manejo de esta crisis en los destinos va a determinar su imagen en los mercados emisores. O sea, y yo pienso que eso es un punto que es muy importante en este momento. Lo que va a pensar el turista del destino en el futuro es, en un futuro de corto plazo, va a ser muy impactado por lo que sea la gestión actual de la crisis, y esos datos van a ser esenciales. Pero seguro que mañana y pasado hablaremos de Big Data y yo pienso que esta crisis, como cualquier crisis, viene a relanzar la importancia de avanzar los datos tradicionales en conjunto con el Big Data, porque como decía Rafael al inicio, nosotros no queremos saber lo que ha pasado hace un mes, queremos anticipar o saber lo que está pasando ahora y eso es el gran reto para los destinos. Yo sí, al hilo de lo que dice Sandra, digo, por poner un ejemplo muy práctico. Lo que ha pasado ahora con COVID, lo que está pasando, ojalá fuera lo que ha pasado. Lo que está pasando con COVID, y lo decimos Sandra y yo desde España, que es donde más duro, o uno de los países donde más duro está pegando. Al final, obviamente, tenemos que cambiar el modo, no de hacer inteligencia turística, sino de hacer turismo. ¿Por qué? Porque va a cambiar el mundo turístico. Pero el conocimiento básico. Yo recuerdo, por ejemplo, hace muy poquito, ya no sé, un año, solamente un año, el Brexit. El Brexit, para quien no lo sepa, es que, bueno, Reino Unido se sale de la Unión Europea, deciden salirse de la Unión Europea. Esto fue hace 2 años y algo. Todos los analistas y organismos económicos del mundo decían que se caía el mercado emisor británico. Se caía el mercado emisor británico. Nosotros empezamos, que no lo teníamos hecho, a hacer un análisis de tendencias, de previsión de qué pasaba con el mercado británico. Y nos salía que el mercado británico seguía igual. Seguían llegando, incluso creciendo un 2-3%. Claro, cuando decíamos esto, dicen, no, hombre, está equivocado. Porque el Fondo Monetario Internacional, el Ministerio de Economía, la Unión Europea, dice que el mercado británico se va a caer. Bueno, yo soy Rafa Fuente y de lo que nosotros hacemos, el mercado británico no se cae. El mercado británico se incrementa, aumenta. Bien, es decir, una tontería. El mercado alemán se estaba cayendo, el mercado británico estaba subiendo, aunque los analistas decían que el mercado británico se caía. Y vamos a poner en marcha una campaña de $500.000 en el mercado británico, porque parecía que se iba a caer. Y dijimos que no, que el mercado británico iba bien, que quien se lo estaba cayendo era el mercado alemán, y que esos $500.000 teníamos que invertirlo en el mercado alemán, porque era el que se lo estaba cayendo un 7%. Y eso fue lo que hicimos. Pero eso en base a puro conocimiento. Y con el COVID, pues vamos a hacer igual. Vamos a ver ahora qué va a pasar después de esta situación, que va a cambiar. Y que somos nosotros, ojo, no lo he dicho, pero también está claro, los que nos dedicamos a esto. Es decir, nosotros estamos en un sistema de bienestar, en un sistema en el cual estamos controlando lo que sabemos hacer. Estamos, digamos, tranquilos y cómodos con nuestros estudios, nuestras previsiones, nuestra inteligencia turística. Pero ojo, es que eso es un error. Es que tenemos que ir cambiando día a día. ¿Por qué? Pues porque es que el de dentro de un rato es distinto que el de ahora. Por lo tanto, tenemos que ir continuamente cambiando. Y os lo digo yo, que tengo 55 años, o sea, que para mí adaptarme al tema tecnológico de la digitalización es más complicado que a ti que tenéis 25 que me estáis escuchando. Es decir, pero hay que hacerlo continuamente.
O sea, tenemos que adaptarnos continuamente, tenemos que salir del estado de comodidad y de bienestar, porque el mundo turístico, los destinos turísticos cambian continuamente y nosotros que nos dedicamos a esto también tenemos que cambiar. Y con el COVID, perdón, obviamente también vamos a cambiar. Muchísimas gracias, Rafael. Yo pienso que tendremos que ir cerrando el día de hoy. Sé que nos han quedado muchísimas preguntas sin contestar. Os agradecemos muchísimo vuestra interacción. Mañana Rafa y yo aquí estaremos a la misma hora para seguir y esperemos dar continuidad a esta discusión tan interesante, y también muchas gracias por compartir vuestras inquietudes que nos hacen ver también los retos que existen en cada destino, que hay muchos que son comunes, pero hay cosas que son muy específicas de la realidad de cada destino. Una vez más, muchas gracias, os agradecemos vuestra asistencia y mañana aquí estaremos a la misma hora. Gracias, Rafael, y esperamos la parte 2 de este webinar, y os recuerdo que seguimos mañana y pasado a la misma hora y contamos con vosotros. Hasta mañana. Hasta mañana.